Hola, vamos a comenzar con hablar de enfermedades del sistema nervioso en bovinos. Un poco el tema que vamos a ver hoy. Y bueno, las enfermedades nerviosas, como todas las enfermedades, requieren un procedimiento para diagnóstico. Incluye muy especialmente el tema de lo que es el historial clínico, las anamnesis, antes de realizar el diagnóstico en los animales. Esto requiere también una observación minuciosa de los ambientes y algo también muy diferente es el hecho de que en muchos casos vamos a conseguir también animales muertos, con lo cual tenemos que hacer entonces el diagnóstico basado en los hallazgos de necropsia, ¿verdad? Es otra característica también importante que podemos observar en estos casos, ¿verdad? O sea, el hecho de tener que hacer necropsias para poder llegar a un diagnóstico definitivo y sobre todo poder hacer extracción de encéfalo. ¿Por qué? Porque las enfermedades nerviosas normalmente tienen signos clínicos que pues, se pueden parecer a muchas otras enfermedades. Entonces esto hace muy difícil realizar el diagnóstico, de manera que, bueno, aparte de lo que es el historial clínico como tal, de las necropsias que hagamos, de las muestras que obtengamos de esa necropsia, podemos entonces llegar a un diagnóstico definitivo de la enfermedad. Bien. Entonces, algo muy importante es poder extraer líquido cefalorraquídeo. Es una de las muestras, de las pocas muestras que podemos obtener en animales vivos. El sitio ideal sería en el agujero magno. El líquido cefalorraquídeo va a estar ubicado a nivel del espacio subaracnoideo y pues allí podemos entonces hacer una punción con una aguja que sea suficientemente larga, pero más o menos para un animal adulto tendría que ser de un calibre 2 y por lo menos alrededor de 1,5 pulgadas de largo. Bien, okay, entonces hacemos esta extracción de líquido cefalorraquídeo que nos va a permitir entonces poder estudiar estas enfermedades. Bien, entonces, ok, hacemos la punción con la cabeza bien flexionada, el animal eh, en decúbito, preferiblemente tranquilizado. Pero también cuando hacemos las necropsias podemos obtener líquido cefalorraquídeo. Esto es una necropsia en campo. Fíjense que aquí estamos obteniendo un líquido cefalorraquídeo bastante limpio, accediendo igualmente al foramen magno, pero por el lado opuesto, a través del cuello. Aquí está desarticulada eh, el, la articulación atlanto-occipital. Podemos acceder a ese sitio igualmente y obtener entonces una muestra de líquido cefalorraquídeo. Con esa muestra pues podemos hacer análisis. Algunas características macroscópicas nos pueden indicar que haya alguna alteración, como el caso de cambios de color, presencia de precipitados, pero podemos hacer estudios, por ejemplo, presencia de proteínas, ya sería indicativo de algo patológico, presencia de glucosa también sería patológico y células inflamatorias, que no deben estar presentes o en muy poca cantidad. Pero lo más importante es poder hacer un diagnóstico definitivo mediante la extracción del encéfalo. O sea, en animales, cuando hacemos necropsia, poder hacer una extracción de ese encéfalo y obtener una mitad de ese encéfalo para histopatología y otra mitad, digamos, para otro tipo de pruebas que requieren muestras frescas. Pero siempre debemos tener una muestra para histopatología fijada en formol al 10%, y la otra una muestra fresca, que por ejemplo para el caso de rabia, que es una enfermedad muy importante en nuestros países tropicales, digamos es la primera opción, que el primer diagnóstico que debemos hacer. Y para ello necesitamos muestras frescas. Entonces podemos obtener la mitad del encéfalo para diagnóstico de rabia, por ejemplo, y la otra mitad para histopatología. Entonces, para hacer esta extracción de encéfalo, bueno, en una necropsia, debemos retirar la piel y ubicar el encéfalo en esta posición, ¿verdad? Que es más o menos este cuadrado,
digamos, una línea que está pasando por detrás de los cantos posteriores del ojo y a lo largo de la cresta occipital. Una vez que trazamos esa línea, podemos entonces, digamos, levantar este trozo de, de hueso con mucho cuidado. Preferiblemente hay que hacerlo con guantes fuertes, como vamos a ver ahora. Una vez que retiramos las uniones de los nervios de las meninges, entonces para quitar el hueso, sí requerimos hacerlo con fuerza y con unos guantes bien seguros para evitar cualquier pinchamiento que pueda ser peligroso, digamos, en esa extracción, sobre todo por el tema de las enfermedades zoonóticas como rabia, ¿verdad? Una vez que hemos hecho eso, pues entonces ya podemos retirar, cortar todas las uniones de ese encéfalo y el encéfalo entonces pues saldrá completamente. Y una vez que lo tenemos fuera, entonces lo podemos dividir en forma longitudinal. Nos quedaríamos con la mitad, como dijimos, en fresco, refrigerado, para algunas pruebas de diagnóstico, sobre todo para rabia, y una mitad sumergida en formol al 10%. Es importante que ese encéfalo quede bien sumergido, o sea, requerimos que quede el doble, o sea, necesitamos el doble la cantidad de formol al tamaño del encéfalo, o sea, se requiere un envase bien grande para un encéfalo de un bovino. Mientras más grande es el animal, pues más grande debe ser el envase para poder colocar ese encéfalo y dejarlo allí en fijación durante varios días, por lo menos una semana, unos 5 días, para que quede bien fijado. Una vez que queda bien fijado, entonces podemos hacer los cortes transversales que van a incluir las diferentes secciones. De atrás hacia adelante tenemos médula espinal, médula oblongada, lo que es el óvex, el puente, cerebelo, mesencéfalo, cuerpos geniculados, tálamo, ganglios basales y corteza frontal. Estos serían los cortes transversales con los cuales se hacen los estudios histopatológicos, y con esto también podemos hacer, aparte de las tinciones con hematoxilina eosina, se puede hacer también técnicas de inmunohistoquímica para detectar cualquier patógeno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, en este caso es para detectar prión, pero sirve para cualquier patógeno. Todo lo que está marcado en rojo está detectando, es un anticuerpo que está detectando algo. Esta sería una inmunohistoquímica negativa, y esta de este lado son histopatologías con hematoxilina eosina para observar, por ejemplo, esta de acá, se observa vacuolización en la sustancia gris, y esta otra, pues un encéfalo normal. Bien, entonces necesitamos hacer un diagnóstico diferencial de las diferentes enfermedades que afectan el sistema nervioso, y comenzaríamos entonces con los virus y los priones, entre ellos rabia, pseudorrabia, meningoencefalitis por herpes virus tipo 5, que es más o menos algo parecido a lo que es el IBR, hipoplasia cerebelar, que la hemos hablado, por diarrea viral bovina, y los priones, que en el caso del bovino es la encefalopatía espongiforme bovina. Bacterias importantes son, por ejemplo, listeria, tétanos, botulismo, encefalomalacia por Clostridium perfringens, hemófilus. Tenemos protozoarios como coccidias, ya vimos también una coccidiosis nerviosa, neosporosis, que es una enfermedad principalmente reproductiva, también da una forma nerviosa. Otros protozoarios, hongos, enfermedades deficitarias y metabólicas, que también hemos hablado de ellas, como acetonemia, ocetosis, hipocalcemia, hipomagnesemia, y poliencefalomalacia, que es una deficiencia de vitamina B1. Cualquier otras causas como intoxicaciones, traumatismo, enfermedades de tipo genética y tumorales. Pero hablemos primero de rabia, que es, digamos, una de las enfermedades más importantes en el trópico por la casuística en ciertas zonas del país. O sea, no va a estar presente en todas partes, sino en algunos lugares donde la enfermedad es endémica. Y estamos hablando de un virus, Lyssavirus de la familia Rhabdoviridae, con ARN. Recordar algo importante, que tenemos, digamos, dos formas de presentación de rabia. La rabia urbana, que es la que vemos en los perros y gatos, en las mascotas, y la rabia silvestre,
lo observamos en animales de producción y es transmitida principalmente por murciélagos hematófagos, de los cuales existen varias especies, pero el más importante es el Desmodus rotundus. Recordad que es una enfermedad zoonótica, o sea, puede ser transmitida por el contacto con estos animales, por eso el cuidado que debemos tener a la hora de hacer, por ejemplo, las necropsias y las extracciones de encéfalo, pero también puede ser transmitido por estos murciélagos hematófagos a las personas. Y son susceptibles pues prácticamente todos los animales de sangre caliente, todas las especies. O sea, este es el Desmodus rotundus. Él no solamente puede volar, sino también puede caminar, ¿verdad?, por el suelo y morder a los animales en sitios, digamos, en las partes bajas, pero normalmente lo que vamos a observar casi siempre son estas mordeduras en la región de la cruz de los animales. Es el sitio característico en los bovinos donde vamos a ver la mordedura del murciélago. Y como estos murciélagos pues tienen sus temporadas, vamos a decir, en las cuales se observa mayor cantidad, entonces la enfermedad por eso también tiene una distribución más o menos estacional. Entonces, cuando comienzan las lluvias, vamos a ver también una mayor cantidad de murciélagos y mayor cantidad de casos. Una vez que el murciélago muerde, digamos, o produce la herida, lo que hace es lamer la sangre, porque también tiene una sustancia anticoagulante que le permite lamer, que la sangre no coagule, la puede lamer durante mucho tiempo. Pero si el murciélago está infectado, entonces va a transmitir el virus al animal. El virus se va a ubicar principalmente en los usos neuromusculares y de allí va a subir por vía centrípeta, o sea, usando la vía nerviosa, los nervios, desde las uniones neuromusculares hacia el sistema nervioso central. Por eso se dice que es centrípeta, o sea, va hacia el centro, específicamente a los centros nerviosos en el encéfalo. Y desde allí se va a propagar a diferentes nervios, digamos, o ubicaciones en el mismo sistema nervioso. Se dice que en forma centrífuga porque comienzan desde el centro hacia afuera, ¿verdad?, afectando diferentes regiones del encéfalo y de la médula espinal. Periodo de incubación puede ser de 2 semanas, puede haber un pequeño aumento de temperatura corporal, intranquilidad, el animal puede estar en decúbito y lo más importante que vamos a observar es sobre todo una parálisis, que es una parálisis flácida y especialmente en los miembros posteriores. Eso es lo característico de la rabia silvestre, no solamente en bovinos, también en otras especies, equinos por ejemplo, y otras especies, pero también podemos observar, como ya vamos a ver, otros signos clínicos, ¿verdad?, de tipo nervioso. Pero lo más importante es la parálisis flácida que ocurre en el tren posterior y que puede incluir también pérdidas de reflejo, pérdidas de sensibilidad, pérdida de reflejo anal, por ejemplo, del reflejo patelar, pero también de reflejo pupilar. Y al final, pues puede haber una muerte por parálisis respiratoria. O sea, el animal puede estar allí en decúbito varios días y luego simplemente muere. Y es lo que vamos a ver normalmente. Por eso se puede confundir con muchas enfermedades. Inclusive poder estar dentro de los diagnósticos diferenciales de una vaca caída. ¿Ok? Entonces, pues siempre debemos tomar en cuenta la posibilidad de que pueda ser rabia. No es muy común observar en terneros, sin embargo, puede ocurrir, porque los terneros también pueden ser mordidos por los murciélagos y si no tienen la protección, los anticuerpos calostrales de la madre, porque las madres no han sido vacunadas, por ejemplo, entonces ellos van a sufrir la enfermedad. Y la podemos ver en animales muy jóvenes, terneritos incluso en los primeros meses de nacido, y a veces con una sintomatología que no necesariamente es una sintomatología de parálisis flácida, sino una sintomatología que es más variable. Por ejemplo, en este video vemos acá un ternerito con una sintomatología de rabia, donde básicamente lo que observamos es principalmente hiperexcitabilidad, o sea, un aumento de respuesta a estímulos. Aquí estamos midiendo estímulos de sensibilidad externa y hay una respuesta exagerada
a cada uno de estos estímulos. Entonces, esto es una hiperexcitabilidad, una hipersensibilidad. Aquí vemos esto es lo que es el reflejo flexor. En este caso está presente en los miembros anteriores, pero en los miembros posteriores está ausente, porque existe esa parálisis de miembros posteriores, hay pérdida de reflejo, la sensibilidad está presente, pero no el reflejo completo de recogida del miembro. Y de hecho ese animal tiene también pérdidas de reflejo como reflejo patelar, como vemos acá, el reflejo rotuliano, está también disminuido. Esto hace entonces que se presente un déficit propioceptivo y puede haber, en este caso no había pérdida de reflejo anal, pero sí una midriasis. Cuando vemos aquí haciendo el reflejo pupilar, vemos que no hay reflejo, ¿sí? Pueden ver que no hay contracción de la pupila por acción de la luz. Bueno, a ese animal se le hizo la extracción de encéfalo y vemos acá que hay una meningitis, sobre todo en las regiones ventrales. Aquí está visto el encéfalo por debajo, lo que es la región del bulbo raquídeo, donde está también el puente, el óvex, y las regiones más anteriores vemos acá que hay una meningitis. Entonces la lesión característica de estos virus es una meningoencefalitis difusa. Lo vemos también en otras especies. Bueno, aunque estamos hablando principalmente de bovinos, pues veamos también este otro video. Este es una oveja también, pero se puede ver igualmente en bovinos este pedaleo como signo clínico característico también de estas enfermedades. Aunque decíamos que lo más importante es la parálisis flácida, se pueden observar también estos otros signos, como el caso de pedaleo y los que hablamos anteriormente. Este otro caprino también sufría de rabia y vemos acá que básicamente lo que decíamos al principio, hay un déficit de tipo propioceptivo que se manifiesta por una dificultad para caminar. No es exactamente una ataxia, sino una debilidad del tren posterior debida a un déficit propioceptivo. Bueno, el diagnóstico entonces debemos hacerlo con extracción de encéfalo y hay dos técnicas importantes para hacer el diagnóstico. La más usada es la inmunofluorescencia directa para detección del virus en el encéfalo, pero también podemos hacer lo que se llama una prueba de Zeller o método histoquímico, que es la detección con los llamados corpúsculos de Negri, que son estas estructuras, son inclusiones intracitoplasmáticas neuronales que se pueden observar en el encéfalo también. Y se puede hacer también aislamiento viral. Eso es lo que se usa para diagnóstico definitivo. Repito, lo más importante es la inmunofluorescencia directa, que es la que usan la mayoría de los laboratorios actualmente. No existe tratamiento, por lo tanto, se debe hacer control. El control incluye el control de las vacunas, pero también una disminución de las poblaciones de murciélagos hematófagos. Cuando las poblaciones son muy grandes y hay reportes de rabia, los organismos oficiales hacen capturas de estos murciélagos usando estas mallas especiales, ¿verdad? Una vez capturada, aplica una sustancia anticoagulante en el lomo o en el dorso del murciélago y se libera. Cuando este va para su sitio, para su guarida, allí van a morir una cantidad importante de murciélagos. La idea no es acabar con los murciélagos, sino simplemente reducir las poblaciones para reducir la exposición de la enfermedad. Y por supuesto las vacunas. Entonces debemos incluir los planes de vacunación, los establece el organismo oficial en ciertas zonas donde hay presencia de la enfermedad y se deberían vacunar pues todos los animales mayores de 3 meses. Lo ideal es que se haga la vacunación todos los años, los ciclos de vacunación, y que incluya a todos los animales mayores de 3 meses. Con una vacuna que son vacunas inactivadas muy seguras, que dan muy buena protección. Bueno, otras enfermedades son, por ejemplo, la pseudorrabia. Esta es una enfermedad que afecta principalmente a los cerdos. Es el mismo Ujeski y es un herpes virus tipo 1. Pero eventualmente la enfermedad puede afectar también a los rumiantes, tanto ovejas como bovinos. Ya dijimos, principalmente herpes virus tipo 1, pero los bovinos pueden infectarse en forma accidental.
A veces en los rumiantes vamos a ver, por ejemplo, en las ovejas y en los bovinos, zonas de prurito, o sea, por donde ingresa el agente etiológico, normalmente le produce mucho prurito. Por ejemplo, aquí en el codo, es una lesión en la piel por rascado permanente debido al prurito. Y esa es la característica más importante de la pseudorrabia en los rumiantes. Es una parestesia o prurito debido a la presencia o a la entrada del virus. Y bueno, desde el punto de vista anatopatológico, pues no hay mayor cosa, simplemente es una meningoencefalitis no supurativa. Eso es igual en todos los virus, o sea que necesitaríamos hacer pruebas específicas para hacer el diagnóstico de pseudorrabia. Otros virus son, por ejemplo, el virus de diarrea viral bovina, lo hemos mencionado, y este virus tiene la característica, es un pestivirus ARN, y las cepas citopáticas, cuando afectan al feto, pueden producir el nacimiento de animales con signos nerviosos. Y lo más característico es la hipoplasia cerebelar. Entonces vemos un animal que nace con problemas de ataxia, ceguera, y cuando hacemos las necropsias, o cuando estos animales mueren, observamos entonces un cerebelo muy pequeñito, muy poco desarrollado, lo que se llama una hipoplasia cerebelar. Esa es la lesión característica del virus de diarrea viral bovina. Y entonces vemos, por ejemplo, este ternerito recién nacido con temblores musculares, ataxia, ceguera, son algunas de los signos clínicos de esta enfermedad. Ojo que esto lo podemos observar también en otras enfermedades, no solamente en el virus de diarrea viral, sino muchas otras enfermedades pueden producir signos nerviosos en animales recién nacidos, como el caso de la rinotraqueitis infecciosa bovina y también la neosporosis. Entonces, en caso de el virus de rinotraqueitis, digamos, la forma de presentación nerviosa del virus de rinotraqueitis infecciosa bovina sería lo que es digamos, el virus sería el herpesvirus tipo 5. Hoy en día está clasificado así. Anteriormente se clasificaba como herpesvirus tipo 1, 1.5 para la forma encefálica. Hoy en día está clasificado como herpesvirus tipo 5. Y simplemente va a producir una meningoencefalitis difusa no supurativa, que puede ocurrir en animales jóvenes. Haemophilus somnus produce una sintomatología muy variada con problemas respiratorios, cardíacos, artritis, onfaritis, conjuntivitis y problemas de aborto. Pero también recordemos que puede producir una forma encefálica caracterizada por una meningoencefalitis tromboembólica. Entonces aquí vamos a ver lesiones de isquemia a nivel cerebral debido a trombos, ¿verdad? Aquí vemos cortes de encéfalo, por ejemplo, con zonas de necrosis, y son debidos a la presencia de trombos bacterianos que producen esas lesiones. Eso es muy característico de esta enfermedad y existen vacunas para controlarla. Otra enfermedad bacteriana importante en los bovinos es la listeriosis. Listeria monocytogenes es un patógeno que también está involucrado en los problemas reproductivos, pero puede dar sintomatología nerviosa. Y lo vamos a observar sobre todo en ganaderías, por ejemplo, donde ha habido crecimiento de la bacteria en los ensilajes. Es lo más característico. Por lo tanto, aquí es muy importante la revisión de la característica de los ensilajes. ¿Qué es lo que vamos a ver? Sobre todo vamos a ver déficit propioceptivo, pero también muy característico los movimientos en círculo. O sea, un animal como dando vueltas en círculo, algo así como esto que está acá. Vemos en este animal, por ejemplo, en un potrero, dando vueltas constantemente. Y ese puede ser un signo característico de la enfermedad. Ojo que no necesariamente tiene que ocurrir en esta enfermedad, eso puede ser un signo de muchas otras enfermedades, pero es bastante característico en el caso de la listeria. Entonces es una enfermedad que un curso de 1 o 2 semanas, vamos a ver los animales deprimidos, desorientados, con fiebre,
con estos movimientos en círculo, y también muy característico las lesiones a nivel de los pares craneales. Entonces vamos a ver, por ejemplo, parálisis facial, caída de un lado, o sea, una parálisis facial unilateral con caída del párpado, caída de las orejas, de la boca, con salida de alimento, por ejemplo, y eso es muy característico también de esta enfermedad, porque precisamente vamos a ver que la lesión está ubicada en el bulbo raquídeo muy cercano a la ubicación de los pares craneales. Entonces vemos la lesión característica es lo que se llama unos microaccesos, ¿sí? Es la presencia de accesos. O sea, aquí vemos, por ejemplo, el sistema nervioso, ¿verdad? Vemos entonces estas vasos sanguíneos y alrededor de ellas hay un acúmulo de células perivasculares, en este caso son polimorfos nucleares. Por lo tanto, hablamos de microaccesos. Esa es la lesión característica en el caso de la listeriosis. Y van a estar ubicados principalmente muy cercanos al bulbo raquídeo, a la ubicación de los pares craneales. Por eso vamos a ver alteraciones en pares craneales, pero también alteraciones de tipo propioceptivas y estos movimientos en círculos. El tratamiento se hace principalmente con penicilinas, es, digamos, el tratamiento de elección, pero también tetraciclinas. O sea, la listeria es sensible especialmente a penicilina y tetraciclina, pero debemos resolver el problema de la fuente de contagio, que en este caso serían los ensilajes. Bien, tenemos del complejo clostridial algunas enfermedades también que pueden causar signos nerviosos. Y hemos visto muchas de estas, excepto, por ejemplo, aquí está el tétano, producido por Clostridium tetani, y el botulismo, producido por Clostridium botulino. Hablemos de tétano. El tétano o el Clostridium tetani es un bacilo gram positivo como todos los Clostridium, con formación de esporas, y hay dos toxinas importantes. Todos los Clostridium, recordemos que tienen esa característica. Una vez que ingresan al animal, por ejemplo, en una puerta de entrada, en el caso del tétano es por una herida, las esporas de los Clostridium se transforman en la forma vegetativa y comienza un crecimiento bacteriano, y estas bacterias comienzan a producir unas toxinas. Entonces, en el caso de tétanos tenemos una tetanolicina y una tetanoplasmina, que son las neurotoxinas causantes de la sintomatología nerviosa. Bien, entonces partimos en este caso siempre de una herida contaminada. Muy característico, por ejemplo, en bovinos, luego por ejemplo, de una castración, de una cirugía, de un descorne, se puede presentar. Los bacilos ingresan allí a la herida, si el animal es susceptible, no está vacunado, los Clostridium consiguen unas condiciones de anaerobiosis, no hay una buena, por ejemplo, una buena limpieza de la herida, una buena desinfección, por ejemplo, con soluciones yodadas y agua oxigenada, entonces va a haber un crecimiento de la bacteria en el sitio y comienza a producir estas toxinas. Específicamente esta toxina, esta tetanoplasmina, se va a unir a la placa motora y entonces va a causar una espasticidad muscular, es decir, un aumento del tono muscular. Entonces lo que vamos a observar es una tetania, por eso la enfermedad se llama tétano, simplemente es una parálisis de tipo espástica o parálisis tetánica con contracción exagerada de la musculatura esquelética. Y esto puede incluir también el diafragma y músculos respiratorios, con lo cual el animal puede morir finalmente por una parálisis de tipo respiratorio o inclusive por paro cardíaco. Este animal, por ejemplo, está en una fase total de desarrollo de la enfermedad, entonces vemos que afecta a toda la musculatura del animal, hay una contracción permanente, vemos esa posición como de caballete, el animal no se puede poner en pie, con toda la contracción total de toda la musculatura. Y eso es lo característico de esta enfermedad. En ese caso ocurrió por la presencia de una herida debido a una mala cura posterior a una castración.
El caso del botulismo, que también es un clostridium, en este caso la parálisis es de tipo flácida. La anterior era espástica y esta es flácida. ¿Cómo adquieren la enfermedad los animales? Básicamente por contacto o por consumo de, por ejemplo, de carcasas de otros animales muertos que hayan estado infectados. A veces, por ejemplo, vemos en las regiones del llano los animales, por ejemplo, cuando sufren deficiencias de minerales, pueden ir a buscar estos minerales, por ejemplo, en las carcasas y roer, digamos, estos huesos, por ejemplo, de otros animales muertos. Y si este animal, por ejemplo, murió de botulismo, entonces este animal va a adquirir entonces la enfermedad. Y la característica va a ser una parálisis flácida. Entonces es bastante parecido a rabia, porque es una parálisis muy parecida a esa enfermedad. Pudiéramos encontrar también secreción nasal, excitabilidad, otros signos clínicos de tipo nervioso. Bien, de los otros Clostridium, por ejemplo, tenemos el Clostridium tipo D, que es lo que es el Clostridium perfringens tipo D, que causa la enfermedad del riñón pulposo. También ese Clostridium produce una encefalomalacia simétrica focal, es una forma nerviosa donde vemos áreas hemorrágicas y de reblandecimiento a nivel del tálamo y los pedúnculos cerebelares, por ejemplo. Entonces, y es bilateral. Recordemos entonces ese riñón pulposo característico de esta enfermedad y estas lesiones, ¿verdad? Que son las de encefalomalacia simétrica focal, características de Clostridium perfringens. En los micros se vería simplemente un reblandecimiento a nivel del encéfalo. Y pudiésemos observar también este reblandecimiento a nivel del cerebelo, por lo cual vemos a veces lo que se llama la protrusión del cerebelo a través del agujero magno. Como esto está reblandecido, tiende a salirse por el agujero magno y puede dar esta forma característica que la podemos observar en una necropsia. Tratamiento para Clostridium son penicilinas y todo lo demás es tratamiento soportivo. Y el control, pues son vacunas. Las vacunas polivalentes clostridiales y muy importante una buena disposición de los cadáveres y aislamiento de animales enfermos. Bien, tenemos también los protozoarios. Entonces, cuando hablamos de coccidias, por ejemplo, coccidiosis, vimos que existe una forma nerviosa de la coccidiosis, que es un protozoario, o sea, la himeria, básicamente produce diarreas de tipo sanguinolentas en animales, pero en algunos casos puede producir también formas nerviosas. ¿Sí? Entonces vemos estos animales con diarreas con sangre, moco, depresión, tenesmo, y deshidratación. Pero entonces en algunos casos, sobre todo los que son afectados por Eimeria bovis e Eimeria surni, vamos a conseguir entonces nistagmo, opistótonos, convulsiones como signos clínicos de tipo nerviosos. Y el diagnóstico lo hacemos por coprología. Con un McMaster podemos hacer contaje de huevos y las lesiones características en caso de nervioso, pues las lesiones características a nivel del sistema nervioso central. Los tratamientos y medidas de control incluyen sulfas, monensinas, amprolion, lasalocid y toltrasuril. La neosporosis, que es una enfermedad principalmente, dijimos, de tipo reproductiva, en algunos casos puede dar signos nerviosos. Entonces también vemos el nacimiento de terneros con signos nerviosos. Lo habíamos dicho en el caso de diarrea viral bovina, puede ocurrir incluso también en rinotraqueitis infecciosa bovina, y en el caso de neosporosis es por la presencia de los trofosoditos a nivel del sistema nervioso central. Entonces podemos conseguir zonas, por ejemplo, de necrosis en estos encéfalos de animales recién nacidos, por ejemplo, y por los micros podemos entonces observar la presencia de trofosoditos en el sistema nervioso central. No existen vacunas ni tratamiento, con lo cual las medidas incluyen serología y eliminación de animales positivos, controlar la presencia de los perros también en las explotaciones, recordando que el perro es el hospedero definitivo de esta enfermedad y por lo tanto un importante transmisor.
Tenemos también las enfermedades metabólicas y carenciales. Entonces, caso por ejemplo de la cetosis, ahí tenemos en la foto un hígado graso que es muy característico de la cetosis. Y en esa enfermedad que ocurre, es una enfermedad que ocurre en el posparto, vacas posparto, vamos a conseguir entonces que existe, por ejemplo, fíjense, caminar en círculo, déficit propioceptivo, se apoya contra objetos, puede presentar ceguera, lamidos constantes, salivación, hiperestesia, temblores, tetania, convulsiones, o sea, una gran cantidad de signos nerviosos que podemos observarlo en bovinos, en vacas posparto y en ovejas, en el caso de ovejas con gestaciones múltiples, lo que se llama la enfermedad, la toxemia de gestación. Se puede observar esto. Y el diagnóstico lo hacemos principalmente por la determinación de cuerpos cetónicos en la orina, pero también puede ser en la leche. Y el tratamiento incluye soluciones glucosadas por vía intravenosa, pero también por vía oral, incluyendo el propilenglicol y el propionato de calcio. Uso de corticosteroides también pueden ser importantes. La hipocalcemia, que está metida dentro de las patologías del síndrome de vacas caídas, igual que la cetonemia, y vamos a observar también muchas veces signos nerviosos que incluyen, por ejemplo, ese animal letárgico, en autoocultación, con midriasis, pupilas dilatadas, extremidades frías, el pulso débil, incluso relajación de esfínter anal y pérdida de reflejos, y un déficit propioceptivo que hace que el animal no se pueda levantar. Vemos entonces que aquí el diagnóstico lo vamos a hacer por una determinación del calcio sérico, que en forma normal debería estar entre 9.7 y 12 miligramos por decilitro. Y el tratamiento lo hacemos simplemente con soluciones de calcio, como gluconato de calcio por vía intravenosa, pero también con calcio oral. La hipomagnesemia también es una enfermedad específicamente de tipo nerviosa. De hecho, la enfermedad se llama en las vacas es la tetania de la lactancia, la tetania de los pastos, y en los terneros es la tetania de los terneros. Lo vamos a ver sobre todo cuando los pastos son deficientes, lo vemos sobre todo en ganaderías de tipo extensiva o semi-extensivas, donde los animales salen a potreros y los potreros en algunas épocas del año pueden ser deficientes de magnesio. Entonces vamos a conseguir, por ejemplo, animales muertos en los potreros en esta posición, por ejemplo, de caballete, con las extremidades extendidas. Este otro está vivo todavía, este animal está vivo, perdón, y presenta entonces una tetania, que es como el tétano, ¿verdad? O sea, produce una parálisis espástica. En algunos casos, por ejemplo, podemos conseguir también temblores musculares, como estos de acá, ¿verdad? Que puede ser observarse al inicio de la enfermedad. A veces los animales también se observan, por ejemplo, muy característico a nivel del ojo, cada vez que parpadea hay como una protrusión del tercer párpado porque hay un aumento del tono muscular a nivel de los músculos del ojo. Esta otra también tenía esa característica, si ven la forma de caminar y la mirada del animal es precisamente por esa alteración. Y bueno, básicamente necesitamos hacer una determinación de magnesio en sangre, en que cuando hay esta patología va a estar por debajo de 1.2 miligramos por decilitro, pero también lo podemos determinar en líquido cefalorraquídeo y en orina. El tratamiento se hace con sales de magnesio, sobre todo por vía oral, óxido de magnesio, que también sirve como medida preventiva. Luego tenemos la polioencefalomalacia. Es una enfermedad que la vamos a ver en terneros también y está relacionada con una deficiencia de vitamina B1 o tiamina. Vemos entonces que hay, por ejemplo, ceguera, una disminución o ausencia de reflejo de respuesta a amenaza, alteraciones de motilidad. Vemos entonces el animal en decúbito con convulsiones, comas, opistótonos y muerte.
Este ternerito, por ejemplo, tenía una deficiencia de vitamina B1 o polioencefalomalacia. Entonces está de cúbito, no puede levantarse, presenta ceguera, eh, y bueno, eso es lo característico. Lo vamos a ver en brotes de la enfermedad, en varios animales afectados al mismo tiempo, y puede ocurrir por muchas cosas, pero una de ellas es el hecho, por ejemplo, del uso exagerado de coccidiostáticos en las dietas. Por ejemplo, el uso exagerado de la monensina, que también se usa no solo como coccidiostático, sino también como promotor de crecimiento. Cuando estos productos se usan por mucho tiempo, y por ejemplo el amprolium también, pueden producir cambios en la flora a nivel ruminal, y esta flora ruminal de por sí ella es capaz de producir la vitamina B1. O sea, los bovinos producen su propia vitamina B1. La flora ruminal la produce. Pero cuando hay estas alteraciones, sobre todo por cambios en las dietas y el uso de estos productos como coccidiostáticos, entonces se puede presentar la enfermedad. Y lo vamos a ver en brotes. ¿Qué es lo característico? Es una necrosis o un reblandecimiento, especialmente en la corteza, eh, y lo vamos a ver si ustedes observan, por ejemplo, aquí esta foto se ve como unas regiones de color amarillenta, ¿verdad? Esas son zonas de reblandecimiento, que es muy característico cuando este encéfalo se coloca bajo luz ultravioleta. Estas zonas son refringentes, se pueden observar a simple vista y es una forma de hacer un diagnóstico macroscópico. Microscópicamente, pues simplemente nos va a reportar una poliencefalomalacia, o sea, un reblandecimiento de la sustancia gris. Y el tratamiento se hace con clorhidrato de tiamina, que es un producto que se vende, viene así, vitamina B1 a 10 miligramos por kilo por vía intramuscular o intravenosa, mínimo 5 días, y suplementación oral con vitamina B1. Claro, cuando los casos están muy avanzados, pues ya no responden al tratamiento. Lo ideal es controlarlos, suplementar la vitamina B1, pero también eliminar la causa. Si la causa es, por ejemplo, uno de estos productos coccidiostáticos, pues debe ser eliminado también de la dieta. Bien, entonces con esto terminaríamos. Nos faltaría hablar entonces de los priones, que lo vamos a conversar en otra grabación. Bueno, entonces, bueno.